Hola, hola, Adam. En este vídeo veremos cómo mover nuestro personaje y cómo animar cada uno de sus movimientos. Así que, empecemos. Los scripts. Los scripts son archivos de código que definen el comportamiento y la lógica de los game objects del juego. Pueden controlar acciones como es el movimiento del personaje, la interacción que hace éste con otros objetos, manipular las propias animaciones, etc. Aunque Unity ha ofrecido otros lenguajes anteriormente, ahora en la actualidad el lenguaje de programación oficial es C#. Para que un script funcione, debemos primero de implementarlo y luego asignarlo a uno de los game objects utilizando el inspector que nos ofrece Unity. Una vez el game object se activa en escena, se ejecuta el script. Aquí vemos la estructura de un script propio de Unity. En la parte de arriba tenemos los includes, que en C# son usings. Luego tenemos el nombre de la clase, que debe coincidir siempre con el nombre del archivo, dos puntos y la clase de la que hereda, que es monobehavior. Esta es la clase base de Unity que nos proporcionará métodos como el start y el update que nos ayudarán a programar nuestro videojuego. El método start se ejecuta cuando el objeto al que está asignado se activa, solo una vez al inicio, y lo utilizaremos para inicializar nuestras variables de código. Después tenemos el método update. Este se ejecuta una vez por cada frame del videojuego, es decir, si tenemos un juego de 60 frames por segundo, esta función se llamará 60 veces cada segundo. La utilizaremos para comportamientos que deben actualizarse continuamente, como por ejemplo el movimiento del personaje. Por último tenemos las variables. Las variables, como en cualquier otro lenguaje de programación, están las globales y las locales. Para las globales tenemos tres tipos. Las públicas, que como ya sabéis en otros lenguajes se puede acceder a ellas desde cualquier script, y además Unity nos deja modificarlas desde el inspector gráfico. Después tenemos las privadas, que solo son accesibles desde el script, y las privadas serializadas, que solo se puede acceder desde ese script, pero nos añade la posibilidad de modificarlas gráficamente mediante el inspector. Para que nuestro personaje se pueda mover y el jugador pueda interaccionar con nuestro videojuego, tenemos la clase Input. Input se refiere al conjunto de métodos que nos permiten interactuar con los dispositivos de entrada del jugador, como lo son el teclado, el ratón, gamepads o las pantallas táctiles. En esta tabla tenéis un resumen, aunque existen más, de las propias de joysticks, teclados y gamepads, que son getKey para saber qué tecla se ha pulsado. Luego tenemos la variación down y up. Down nos da un evento cuando se presiona hacia adentro el botón y up cuando se suelta. Tenemos el getButton y luego el getAxis, que nos controlaría los ejes X e Y, que podrían ser mediante un joystick o mediante las flechitas del teclado. ¿A cuál les vamos a dar más importancia en este módulo? A los inputs táctiles. En esta tabla también os he hecho un resumen, aunque existen más. Digo que utilizaremos los inputs táctiles porque en este módulo tenemos un resultado de aprendizaje que es ejecución de videojuegos en dispositivos móviles. Como todos los móviles actualmente, la mayoría son táctiles, por eso nuestro juego lo será. ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos el input.touchCount. Este nos devuelve el número de toques activos en la pantalla. Si hemos pulsado con un dedo, con dos, con tres, cuántos dedos hay en pantalla. El getTouch, pasándole entre paréntesis el índice, nos da información de, por ejemplo, el getTouch 0 sería el primer dedo que pulsa la pantalla, el getTouch 1 el segundo dedo, así hasta el 9. Es decir, que Unity nos permite una interacción de hasta 10 dedos en pantalla. Después tenemos el touch.position, que desde el touch que hemos cogido, por ejemplo el getTouch 0, nos da la posición en la pantalla en la que se ha capturado el evento de toque. Luego el touch phase,
Desde que nosotros pulsamos una pantalla, este touch pasa por diferentes estados. El primero es el began, que es cuando el dedo toca la pantalla, move, cuando el dedo se mueve, stationary, cuando el dedo está pulsando todavía y no se mueve, ended, cuando levantamos, y canceled, cuando se cancela un evento por algún error. Por último, otro que he considerado importante es el delta position, que nos devuelve el desplazamiento entre el toque actual y el que había pulsado antes. Este nos será útil si queremos capturar eventos como de zoom o de pellizcar la pantalla. Una vez explicado esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que nuestro personaje principal pueda moverse por el escenario. Para eso crearemos una carpeta assets, dentro de assets, que se llamará scripts, y dentro de la carpeta scripts crearemos un script C# con este código. Este código de aquí exactamente no, porque este, si os fijáis, utiliza getAxis y esto es para mover un personaje mediante teclas. Vamos a utilizar la siguiente diapositiva. Esta lo hace mediante input touch. Lo mismo, crearemos la carpeta, crearemos el script, utilizaremos el IDE Visual Studio para la edición del código, pondremos este código, congelaremos el eje Z del jugador en su inspector para que, como es en 2D, para que no le afecte ese eje, porque si no conseguiríamos que nuestro personaje hiciera la croqueta o volteretas por el escenario. Y después, ¿qué nos pasa? Esto de aquí también lo vamos a ver. Como nosotros estamos capturando eventos táctiles y no sé vuestras pantallas, pero la mía no es táctil, tendremos que ejecutar el videojuego en un móvil para poder capturar estos eventos. Para eso nos descargaremos una aplicación móvil Android que se llama Unity Remote y la ejecutaremos. Configuraremos el IDE para que ejecute nuestra aplicación en un dispositivo móvil y ya podremos darle a ejecutar y se nos ejecutará el videojuego tanto en la pantalla como en el móvil. Bueno, pues vamos a ello. Abro Unity, aquí es donde estábamos el otro día. Tenemos bueno, la luz, el jugador, la cámara dentro y luego todas las cosas del escenario, como los dos árboles que tengo y el tilemap, lo he metido dentro de una carpeta SceneWorks, pero el resto es igual. Aquí he creado un script que es exactamente el que hay en la diapositiva. ¿Qué tenemos aquí? Los using, la clase que le da de mono, behavior, y luego tenemos dos variables, una privada serializada de tipo float, que es speed, igual a 3. Y luego rigid body, que esto nada más hace referencia cuando estamos en Unity en el jugador, el componente rigid body. Nosotros desde el script que esté dentro de un GameObject podemos acceder a todos sus componentes. En el start lo primero que hacemos es ir a buscar el componente e inicializamos la variable. Con un getComponent podemos ir a coger cualquier componente que esté en nuestro inspector. Y luego en el update es donde implementamos el movimiento de nuestro jugador. Miramos, si input touch count es mayor que 1, es decir, hay algún dedo en pantalla, ¿qué hacemos? Cogemos el touch igual a input getTouch de 0. Y luego miramos la fase. Si la fase es estacionaria, es decir, si ya llevo el dedo está pulsado y lo hemos dejado ahí, lo que hacemos es movernos. Es decir, mi personaje se moverá cuando haya un dedo en pantalla. ¿Hacia qué lado? Vamos a verlo. En la función move, que la he creado yo, ¿qué miro? Miro la posición X, ya sabéis que estamos en 2D, X e Y. Miro la posición X si es mayor que 1/3. ¿Por qué he puesto 1/3? Porque mi personaje no lo tengo centrado en la pantalla, sino que lo tengo a 1/3. Y entonces, si yo detecto una pulsación a la izquierda de mi personaje, iré hacia la izquierda, y si es a la derecha, me iré hacia la derecha. Por lo tanto, ¿cómo voy hacia la derecha? Cojo el lineal velocity del rigid body y le digo que es igual a un nuevo vector 2, donde en el eje X, perdonad, le digo la velocidad, que había puesto 3, esto como es
privada serializada la podemos toquetear después desde el inspector y la velocidad ahí la dejamos igual, solo queremos afectar el eje X. Y si estamos a la derecha, en los dos otros tercios de la pantalla, pues hacemos menos speed, es decir, nos vamos hacia el eje negativo de las X. Una vez tenemos el script, abrimos el jugador, tenemos aquí sus componentes, nada más tenemos que arrastrarlo. Fijaros que me lo he añadido aquí y tengo el script y tengo las variables públicas y privadas serializadas me aparecen aquí. Aquí me parece a 3 porque era a lo que tenía inicializada la variable speed. Una vez lo tenemos, ya nos hemos bajado la aplicación Unity Remote para el móvil, la hemos ejecutado, tenemos que configurarla en Edit, Project Settings, Editor, en Device tenemos que poner Any Android Device. Como ya lo tengo configurado, le doy al play. Ahora se me ejecuta tanto en Unity como en mi móvil, aunque no lo veáis. Y si yo pulso a la derecha de mi pantalla, se mueve hacia la derecha. Y si pulso a la izquierda, se mueve hacia la izquierda. ¿Sí? Como ya hemos conseguido que nuestro personaje se mueva por pantalla, ahora lo que vamos a hacer es que no solo se mueva, sino que también salte. En Unity podemos simular un salto de dos formas. El primero es, igual que hemos modificado el eje X de la linear velocity del rigid body, ahora modificamos el eje y hacemos exactamente lo mismo. rb.linearVelocity es igual al nuevo vector 2, donde la X en este caso se queda igual y lo que hacemos es aplicarle una fuerza en el eje Y, positiva para que suba. Esta es una de las formas. Luego la otra es aplicar una fuerza. Esta forma es más natural ya que la velocidad no será constante y le afectará la gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos lanzará con una fuerza X que nosotros le digamos el personaje hacia arriba y este acelerará pues, con la velocidad del impulso y caerá hacia abajo a la velocidad que le proporcione la gravedad. Como mi juego es muy sencillo, este juego 2D, y las fuerzas pues cambian en función de si ya se estaba moviendo el personaje o de si salta parado, yo utilizaré el salto con velocidad, porque es más simple y así me aseguro que siempre salta, aunque de forma artificial, hasta la misma altura. Pues vamos allá. Abro Unity y vamos al script. Abro el Visual Studio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Creamos una variable nueva, en este caso, que ahora será para el salto. Vamos a dejarla 3 y en función de lo que veamos, luego hacemos. El rigid body ya está inicializado. Ahora vamos a ver cómo queremos hacer que salte. El jugador se está moviendo con un dedo. Lo que vamos a hacer es que ahora cuando pulse el segundo dedo es cuando saltaremos. Por lo tanto, sim input.touchCount ahora es mayor que 1, es decir, si hay más de un dedo, saltamos. Jamforce, no es que esto me lo ha escrito solo, ¿eh? Me lo escribe todo el rato. Vale, saltamos. Doy a Alt Enter encima de Jump para que me genere el método Jump. ¿Y qué hacemos en este método? Pues lo que hemos dicho, el rigid body punto linear velocity va a ser igual al nuevo vector 2, donde la velocidad de X va a ser igual, pero la de Y tendremos nuestra fuerza. No he utilizado la misma variable de speed, bueno, para ser más coherente y para que podamos modificarla. La velocidad sea una y la fuerza de salto otra. Volvemos a Unity y vamos a probar esto que hemos hecho.
Le doy a ejecutar. Pulso a la derecha con un dedo y ahora pulso el segundo. Pulso, 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 pulso. Hacia el otro lado. Pulso, pulso. ¿Sí? Pues ya tenemos el salto. ¿Qué es lo que vemos ahora del personaje? Es que vayamos hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre está mirando hacia la derecha. Eso, si os fijáis, aquí tenemos el sprite render. En el sprite render tenemos el sprite, es decir, la imagen del jugador. Esta imagen del jugador está mirando hacia la derecha. Pues a este sprite render le podemos aplicar en función de si va para la derecha o para la izquierda, que nos gire el personaje 180 grados. Así que vamos a crear un private sprite render y lo vamos a llamar sprite render. En la función start lo inicializamos. Mira, ya nos lo sugiere. Hacemos un getComponent igual que el rigidBody porque como es otro componente del inspector. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues que cuando caminamos, esta es hacia la derecha. ¿Aquí qué hay que hacer? Pues nada, aquí está bien. Pues le vamos a decir que sprite en minúsculas, que es la variable, esta de aquí, punto flipx es si lo quiero rotar en el eje X. ¿Lo quiero rotar si voy hacia la derecha? No, porque por defecto ya está mirando para ese lado. ¿Cuándo es cuando lo quiero rotar? Cuando va hacia el otro lado. Pues aquí le decimos true. Vamos a probarlo. Es algo muy sencillo de hacer. ¿Vale? Vamos hacia la derecha, vamos hacia la izquierda, saltamos y saltamos. Pues seguimos con las diapositivas. Ya tenemos el salto, pero sí que vemos que el personaje pues parece un fantasma pues, porque no se mueve al caminar hacia un lado hacia el otro, parece que va levitando. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Mediante animaciones. Dice, en Unity las animaciones pueden usarse para animar al personaje, objetos o incluso las cámaras. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo un videojuego de coches, cuando el coche arranca podríamos hacer que la cámara vibrara para sentirnos más partícipes de ese coche. Para hacer las animaciones tenemos tres componentes. El primero de todo, aunque los he puesto en diferente orden, vamos a hablar del animator. El animator es directamente el componente que podemos añadirle a un GameObject en el inspector. Este animator, este componente animator, nos pide un controlador. Como controlador tenemos el Animator Controller. Este define y gestiona las diferentes animaciones. Si nuestro personaje tiene una animación para caminar y otra animación para saltar, el Animator Controller es el que contiene las dos animaciones y nos dice cuándo hacemos cada cual. Y por último tenemos el Animation Clip, que es cada uno de las animaciones, la de correr, la de saltar. ¿Cómo se crea esto? En el caso de juegos 2D, esto lo hacemos mediante imágenes unidas. Si queremos hacer que camine, pues diferentes imágenes moviendo un pie hacia adelante, luego al revés, y cuando las animamos de forma rápida nos da la sensación de movimiento. Para practicarlo vamos a crear una animación. Nos vamos a Unity y nos vamos a los assets descargados. Si nos vamos a Player, aquí tenemos pues cada una de las animaciones que nos dan. Correr, saltar, reposo, cuando le hacen daño, cuando se agacha o cuando se cae. Primero vamos a empezar por la de Either. Lo primero que tendremos que hacer sería abrir todos estos sprites, coger el PNG de dentro, lo seleccionamos, botón derecho, Create, Animation
y crearíamos el animation clip, que lo que hace es coger estas 4 imágenes y mostrarlas repetidamente una detrás de otra para hacer parecer la animación. Esto, fijaros que nos crea un animation clip que tiene este símbolo, un triángulo, y vemos que ya hay uno. Este lo vamos a eliminar porque ya esta plantilla que nos hemos bajado del juego ya nos vienen las animaciones creadas. Por lo tanto, hacemos control C, nos vamos a nuestra carpeta Assets y creamos una nueva carpeta que la vamos a llamar Animations. Dentro de esta pegamos la animación. Ahora creamos el controlador. Animation, Animation Controller y le pondremos Player Anim Controller. Abrimos el controlador y vemos un diagrama de estados. Crearemos un nuevo estado que sea idle, que es para cuando el personaje no está haciendo nada, para cuando no se está moviendo. Y nos pide un animation clip. Pues cogemos el animation clip y lo ponemos aquí. Aquí tenemos la velocidad y diferentes parámetros. Si nos fijamos aquí seleccionando el animation clip, tenemos loop time, que es para que se ejecute en forma de loop, en forma de bucle. Entonces nos vamos al jugador y para añadirle la animación hacemos añadir componente, animator. Y el animator nos pide un controller, pues le damos el controller. Una vez creado el componente animator, le añadimos el controlador y al controlador le añadimos el animation clip. Parece difícil, pero cuando lo haces un par de veces ya nos queda bastante claro. Ejecutamos el juego y nos debería demostrar una animación. En este caso, como no le hemos dicho cuándo se muestra, pues nos la mostrará todo el rato, mientras está en reposo y mientras se mueve. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer que cuando esté en reposo muestre esta animación, pero cuando esté corriendo nos muestre la animación de correr, porque si no igualmente sigue pareciendo un fantasma. Nos vamos a las animaciones, cogemos la de correr, control C, la copiamos en nuestra carpeta Animation. ¿Por qué hago esto de copiar? Porque ahora mismo tengo todas estas plantillas, todos estos assets que me he descargado, pero los voy añadiendo a carpetas de mi proyecto. De esta forma, cuando yo acabe en mi videojuego, esta carpeta la puedo eliminar para que ocupe menos y tener nada más que los objetos y todas las plantillas que utilice mi videojuego. Nos vamos al controlador y ahora creamos otro estado. Este estado será running. ¿Qué animación tendrá? Pues la de run. Entonces, nosotros sabemos que el personaje puede estar en idle y de idle, de reposo, puede irse a running cuando nosotros pulsemos la pantalla. Y cuando nosotros levantemos los dedos de nuestra pantalla, volverá a idle. Por lo tanto, crearemos una flecha de aquí a aquí y otra flecha de aquí a aquí. Para saber cuándo ir de uno a otro, vamos a crear un parámetro. Nos vamos aquí a la izquierda, le damos a añadir un float, ahora veremos por qué, y le vamos a llamar isRunning. Y le hemos creado de tipo float, perdón, de tipo bool. Esta la voy a eliminar, que se llamará isRunning y que por defecto estará a false, porque inicialmente nuestro jugador nadie le está tocando y está parado. Entonces, esta flecha va de, fijaros que dice hash exit time, lo vamos a desactivar porque esto es para que cuando acabe la animación pare, pero esto no va a acabar nunca, nosotros diremos cuándo empieza y cuándo acaba esta animación, por lo tanto esto que viene por defecto lo vamos a desactivar. Y entonces en las condiciones le vamos a decir, tú pasarás de reposo a running, ¿cuándo? Pues cuando isRunning sea true. Y pasarás de running a idle, vamos a desactivar esto, y pasarás de running a idle cuando isRunning sea false.
Claro, pero esta variable booleana no la cambiamos, no la utilizamos en ningún sitio. Entonces, esta es la variable que nosotros vamos a tocar desde el script. Vamos allá. Nos vamos al script y, como sabemos, Player ahora tiene un nuevo componente, que es Animator. Pues vamos a buscarlo desde el script. Private Animator. Animator. Como siempre en el start, el componente lo inicializamos como getComponent. Y entonces ahora en la función update le vamos a decir que animator.setBool, porque hemos creado una variable booleana, el primer parámetro que le tenemos que pasar es el identificador y luego el valor. Pues el identificador le hemos llamado isRunning. ¿Y cuándo estará corriendo? Pues realmente pues cuando su velocidad x sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque cuando la linear velocity x sea positiva, por ejemplo 5, estaremos caminando hacia la derecha y cuando sea menos 5 estaremos caminando hacia la izquierda. Entonces la única forma de saber si estamos corriendo es si es diferente de 0. Como ya le estamos dando valor a esta variable, vamos a ver si esto funciona. Ejecutamos. Nos damos cuenta de que al caer, claro, la velocidad x ha variado un poco, por lo tanto parecía que caminara al caer. Y ahora está en reposo. Pulso, corre, paro, corre un poquito y para el otro lado igual. ¿Sí? Lo podemos dejar así o lo ajustamos un poco, porque fijaros que aunque nosotros dejemos de pulsar, pues está eliminándola, o sea, poco a poco decelerando y como esto sigue siendo velocidad, por eso, aunque soltemos el dedo, nuestro personaje sigue caminando un rato. Esto podríamos arreglarlo un poco diciendo, si en vez de decirle 0, es decir, pues que la velocidad sea mayor que 0,2, por ejemplo. Pero claro, es cuando sea mayor que 0,2 o cuando sea menor que menos 0,2. Esto lo vamos a hacer utilizando las matemáticas, la librería de mates, con el valor absoluto. Si nosotros cogemos el valor absoluto de la velocidad, nos da igual si es menos 0,2 o 0,2. Si esto le decimos que sea mayor que 0,2 en valor absoluto, pues esto estará un poco más ajustado. Vamos a ver. Vamos a parar. A veces sí que coge los cambios, pero por si acaso, como es un matiz muy pequeño, nos aseguramos parando y volviendo a ejecutar. Ahora fijaros que al caer no ha hecho el movimiento de los pies. Paro, tarda un poco todavía y paro. Y hasta aquí por hoy. Gracias a todos.